El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Cuando leemos en el libro del Génesis, que ya hemos citado varias veces a lo largo de la novena, cuando leemos los días de la creación, lo podemos interpretar en un sentido muy profundo, como lo señala expresamente el Catecismo de la Iglesia Católica, a la luz de lo que sucede en el Apocalipsis. Toda la Biblia comienza en el libro del Génesis con la creación y concluye en el libro del Apocalipsis con esa luz plena, esa luz total, esa ausencia de oscuridad para siempre. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando se refiere al sacramento del matrimonio, dice, establece o muestra, digamos mejor, la relación entre el comienzo y el fin, porque en el comienzo de todas las cosas hay una celebración matrimonial y al fin de todas las cosas también hay una celebración matrimonial. En estos días que vamos reflexionando sobre los diversos sacramentos, hoy lo haremos sobre el sacramento del matrimonio, pero a la luz de su fundamento, que es la palabra de Dios. Y toda la Biblia está como enmarcada en esas dos grandes bodas, que casi podríamos decir es la misma, desde dos perspectivas diferentes. Los días de la creación lo podemos entender entonces como la preparación de ese banquete de bodas, de esa celebración nupcial. El otro día también, con ocasión de otro de los sacramentos, reflexionábamos cómo Dios va distinguiendo, ¿no?, la luz, las tinieblas, el agua, la tierra, el cielo. Y después de esos días de distinción, va adornando, decorando, embelleciendo cada uno de esos ámbitos que ha distinguido. Si lo leemos con tranquilidad, lo leemos despacio, esos pasajes son muy importantes. Las primeras páginas del libro del Génesis están descritos esos días de la creación. Y podemos advertir esto, la obra de un artista, de un artífice, de alguien que va embelleciendo su propia obra, o que va creando una obra llena de belleza. Y al final, en el sexto día, en el último día de la creación, está la creación de Adán y Eva, nuestros primeros padres, de aquellos que van a celebrar esas bodas iniciales por el mandato de Dios, como si Dios hubiera querido preparar la sala nupcial para al final dar entrada a los novios que contraerán matrimonio. Primer matrimonio, que es signo de otro matrimonio que va a recorrer toda la palabra de Dios. Este marco, el Catecismo de la Iglesia, que nos muestra las bodas iniciales de nuestros primeros padres y en el Apocalipsis, en esa luz definitiva, no por casualidad, otra boda, que es la boda del Cordero de Dios,
donde nos muestra la Iglesia como esposa y a Cristo como esposo. Y los acordes finales del libro del Apocalipsis insisten en esta idea brillante, luminosa, ya sin oscuridad, sin sombra alguna, sin dolor, sin muerte, porque se celebra definitivamente el amor de alianza. Y entonces el Catecismo nos muestra que esta relación entre las dos bodas, al comienzo y al final de la historia, lo que está haciendo es mostrándonos que toda la historia, todo lo que está en el medio de estas dos bodas, tiene una dimensión nupcial. ¿Y esta dimensión nupcial en qué consiste? Consiste en el modo en el cual Dios se relaciona con nosotros. Es amor de alianza. Fíjense que ¿cómo será que nosotros llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que es otra palabra para decir, como también a veces lo usamos, Antigua Alianza, Nueva Alianza? Hay como dos alianzas. Una va a ser la plenitud de la otra. Por eso las bodas del Cordero en el Apocalipsis es la plenitud de la antigua alianza. Y Dios va obrando todo el tiempo como el esposo de su pueblo. Por ejemplo, en la denuncia que hacen los profetas tienen, por resumirlo, dos grandes tareas. Una es denunciar el pecado de Israel, evidenciar el mal, y la otra es anunciar la salvación. Las dos grandes tareas proféticas. Y dentro de las denuncias que hacen los profetas contra el pueblo de Israel que se aparta de Dios, denuncian un pecado fundamental que es el adulterio. Pero no simplemente ni principalmente el adulterio entendido en modo humano, sino el adulterio que está en la base de todo otro pecado, que es quitarle el amor a Dios para entregárselo a una criatura como si fuera Dios. Y lo denuncian en términos de idolatría. El gran problema de Israel, denunciado una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, era la idolatría. Porque la idolatría no consiste solo en adorar algo, sino ponerlo en lugar de Dios, y lo más grave es que eso implica darle la espalda a Dios. Es esa apostasía, es darle la espalda a Dios para dirigir toda la vida hacia una criatura, que podemos ser nosotros mismos, que puede ser el propio hombre, la obra de sus manos. Entonces los profetas denuncian esto en términos de adulterio. La idolatría y el adulterio era lo mismo en este lenguaje que usa la palabra de Dios. Porque significaba esto: Dios estableció alianza con su pueblo, un vínculo de amor indestructible, pero el hombre, usando mal de su libertad, cortó ese vínculo, y ahí tenemos el pecado, del cual hemos hablado estos días también, para vincularse a algo que no es Dios como si fuera Dios. Vivir para las cosas de la tierra, por ejemplo, es un acto de idolatría. A veces pensamos que la idolatría es algo que pertenece a los libros de historia antigua, cuando estudiamos a los egipcios o a los persas. La idolatría es algo muy vigente a lo largo de toda la historia en este sentido. Es cuando vivimos, cuando orientamos nuestra vida a algo que no es Dios. Lo que estamos haciendo allí es darle la espalda a Dios. Estamos quebrantando la alianza. Y esta alianza de Dios con nosotros es la que expresa, en primer lugar, aquella boda inicial de Adán y Eva, y la boda definitiva, ahí sí, perfectísima y eterna, de Cristo y la Iglesia, celebrando el amor misericordioso, el amor fecundo, es decir, amor que produce fruto. Dios, como esposo de su pueblo, se manifiesta no solo amándolo, y amar significa buscar constantemente el verdadero bien del amado, no solo amándolo, sino amándolo para que produzca fruto, que son las buenas obras y es la vida eterna. Por eso el amor de Dios es fecundo. Y es verdadero amor, ¿no? Cuando se habla del matrimonio, una de las notas distintivas es una clase particular de amor, que debe ser reflejo del amor divino. Por eso San Pablo va a decir que el matrimonio es signo del misterio de Dios
con nosotros. El matrimonio cristiano está llamado a eso, ese es el compromiso que se asume. Está llamado a expresar en el mundo el modo en el cual Dios nos ama. Pero eso será posible en la medida en que también exista ese sano y libre ejercicio de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, de nuestra sensibilidad, para llevar adelante este proyecto, que es un proyecto de Dios en nosotros. Ahora hablando especialmente del sacramento del matrimonio. ¿Y qué es ese amor en realidad? Porque en nuestro tiempo se escucha mucho esa palabra, pero no siempre se explicita lo que quiere decir y a veces se explicita mal. Amar no es sentirse bien con alguien. El amor implica ese sentimiento muchas veces, pero no siempre, porque los sentimientos son variables, pero el amor es permanente, el amor de Dios es permanente. Y entonces el verdadero amor es esta búsqueda, es un acto de la voluntad, del querer profundo del hombre, a imitación del querer divino, que siempre quiere nuestro bien. El amor divino no es oscilante, no es variable, no es que a veces está y a veces no, es permanente, pero permanente en este sentido. Dios siempre busca nuestro verdadero bien, constantemente, y este es el verdadero amor, buscar el verdadero bien del amado. Aunque eso implique dificultades. Volvemos al caso que nos congrega aquí en Renca. Contemplar la imagen de Cristo de Renca es contemplar hasta qué punto nos ama. Y al mismo tiempo darnos cuenta de que, bueno, obviamente Jesucristo en la cruz, su sentimiento atravesaba por el dolor, por la angustia, por el sufrimiento, y sin embargo ahí estaba el amor, nos sigue amando y ahí en plenitud, la plenitud del amor misericordioso que se expresa allí. A eso está llamado el matrimonio cristiano, a expresar ese amor, que como ustedes ven, es un amor sacrificial, porque no se puede disociar el amor del sacrificio. También nos dice el libro del Génesis que Dios no separe, también lo repite el Nuevo Testamento, lo que Dios ha unido. Y esto se refiere al matrimonio, pero se refiere a toda nuestra relación con Dios. Dios separó la luz y las tinieblas, nos dice. En nuestro mundo se separan cosas que tienen que estar unidas y se unen cosas que tienen que estar separadas. Un mundo constantemente que intenta torcer el plan de Dios. Y en este sentido, lo que nos invita a vivir el sacramento del matrimonio en aquellos que lo han recibido es esta expresión de la manera en la cual Dios nos ama, y Dios nos ama sacrificialmente. Los que han contraído matrimonio, viven matrimonialmente, pueden por supuesto dar testimonio de que las cosas no siempre resultan agradables, sino que hay dificultades, hay pruebas, y es un motivo para ofrecer a Dios ese sacrificio. El otro día hablábamos del sacerdocio común de los fieles, en tanto ofrecer el sacrificio. Bueno, la vida matrimonial tiene eso. Y por eso es un ejemplo para el mundo de cómo se ofrece ese sacrificio en las diversas dificultades que se pueden atravesar. Y esto porque, como el matrimonio es sacramento y el sacramento es un signo de algo más profundo, tiene una amplitud máxima, porque como les decía al comienzo, toda la historia tiene esta dimensión. Y esta dimensión en la cual Dios nos ama a nosotros es una dimensión del verdadero amor, ¿no? Nos dice la palabra de Dios, el amor de Dios es eterno, es permanente, siempre busca el bien. ¿Y qué pasa cuando Israel se aparta de la alianza? Cuando quebranta la alianza, cuando se dirige a los ídolos. Dios lo sigue amando, pero no porque esté aprobando el mal, que ese es un concepto equivocado de amor y de misericordia. A veces pensamos que la misericordia es ponerse una venda sobre los ojos y no ver el mal. No, todo lo contrario. Dios, cuando su pueblo se aparta, lo sigue amando porque sigue buscando su bien, e incluso buscando su bien le manda los peores castigos.
para que recapacite, para que se dé cuenta de dónde ha caído. O aquella expresión preciosa del profeta Oseas, frente a un pueblo pecador que se aparta constantemente, que desprecia el amor de Dios, que desprecia el amor de alianza. Dios le dice por boca del profeta Oseas: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, que es una expresión muy fuerte porque se trata del desierto que Israel tuvo que atravesar para ir a la Tierra Santa. Un desierto donde Israel fue llevado al extremo de la prueba para que se diera cuenta de que todo lo que tenía lo recibía de Dios, para que dejara de distraerse en el camino. También hemos hablado de esto. Nuestra peregrinación tiene una dimensión nupcial, porque nuestra peregrinación es orientarnos hacia nuestro amor definitivo, que es Dios. Y no vivir esa alianza es desorientarnos, empezar a mirar hacia el costado, hacia aquellas cosas creadas que nunca pueden ocupar el lugar que solo Dios debe ocupar. Y entonces Dios llama a su pueblo cuando se aparta, y si leemos el Antiguo Testamento, lo encontramos muchísimas veces, un Israel constantemente adúltero, separándose de Dios, apartándose de Él, despreciando el amor. Y Dios continúa siguiéndolo, amándolo, porque busca la conversión. Por eso los profetas denunciaban el pecado, porque era la única manera de evidenciar el mal, de provocar la conversión. El profeta Ezequiel también, que lo hemos citado por otro motivo, habla en el capítulo 16 del encuentro de Dios con su pueblo. Lo hace de una manera bellísima también, capítulo 16 del profeta Ezequiel, y narra que Dios encuentra a su pueblo en la miseria. Nos dice, lo encuentra como una niña recién nacida, pero tirada, abandonada. Es muy, muy fuerte ese capítulo, tiene mucha intensidad, dramático es, y al mismo tiempo bellísimo. Dios se encuentra con esa niña recién nacida, tirada, despreciada, que nadie quería, al borde de la muerte, signo de Israel, signo del pueblo de Dios, signo de cada uno de nosotros. Y mientras todos pasaban de largo, dice, pasé a tu lado y te vi, la mirada de Dios, que es salvación. El ver de Dios, el mirar de Dios es salvar. Pasé a tu lado y te vi. Cuando nadie te quería, cuando todos te despreciaban, cuando nadie le importaba tu vida. Esto es importante porque es nuestra historia. Nosotros éramos los que estábamos allí. Y Dios pasó a nuestro lado y nos miró. Podría haber pasado de largo, pero quiso mirarnos. ¿Y qué hizo Dios? Lo va describiendo muy detalladamente el profeta. La rescata, la limpia, la cura, la alimenta. Y aquella niña se va desarrollando hasta que llega el tiempo del amor, nos dice el profeta Ezequiel. Y Dios pasa junto a ella y dice, establecí con ella el vínculo del amor. Es decir, estableció la alianza de Dios con nosotros, la alianza de Dios con su pueblo, que siempre es alianza de salvación, porque Dios no necesita establecer alianza con nadie. Y sin embargo lo quiere hacer por pura misericordia. Y le dice, te embellecí, le dio los mejores atuendos, las mejores vestiduras. Lo va describiendo con un detalle admirable, que es la obra de Dios en el corazón del hombre. Cuando hablábamos el segundo día sobre el sacramento del bautismo, hacíamos referencia al pecado original, al desorden que causó, a la desarmonía, a la fealdad. Y el bautismo nos empezó a ordenar, nos dio la gracia, nos hizo sus hijos. Ese supremo artista que es Dios empezó a restaurar esa obra que había sido deteriorada. Acá también, en este capítulo maravilloso de Ezequiel, sucede lo mismo. Va embelleciendo, pero lo hace por misericordia, por pura misericordia. Y aquella mujer, ya estableciendo alianza con Dios como esposo, dice, en una de las partes más dramáticas de ese texto, usó toda su belleza para apartarse de mí. Y entonces ahí experimenta el pueblo de Dios, y nosotros también, cuando nos apartamos de Él,
el despojo total, lo pierde todo, arruina su vida, pierde su existencia prácticamente. Y brilla, sin embargo, una luz de esperanza, porque dice Dios, me acordaré de los días de tu juventud, ¿no? Y te restauraré, ¿no? A tu primitivo honor, a tu primitiva belleza, a la gloria que le había concedido. Por eso les digo, el sacramento del matrimonio, como lo hemos venido diciendo estos días de los demás sacramentos, es un sacramento que por supuesto se administra en un momento puntual, concreto, entre aquellos que se casan, pero de alguna manera está llamado a ser un signo para el mundo, para un mundo que no valora el amor de Dios, no valora la misericordia de Dios, no valora los dones divinos, un mundo que no pretende que el amor sea permanente, que pretende reducirlo, que pretende quebrantarlo, que pretende volverlo un puro egoísmo, un puro amor propio y nada más. El matrimonio está llamado a eso, a ser un signo para el mundo. Y esto no es casual, lo hemos decidido en el sentido positivo, no es casual que el matrimonio reciba tantos atentados, el matrimonio cristiano fundamentalmente, por parte de nuestra sociedad, de nuestras leyes, de las costumbres, de los modos de conducta, de los modos de vivir. Porque si hay algo que Satanás quiere, es que no nos demos cuenta de cuánto Dios nos ama. Y todo signo del amor de Dios en el mundo, el demonio lo quiere corromper, lo quiere desviar. Es su tarea desde el comienzo. Lo logró con Adán y Eva, nada menos. Y a lo largo de la historia, si bien cambia de estrategias, su idea siempre es la misma. Esa idea fija. Tiene que hacer todo lo posible para que el amor de Dios quede oculto, que no se vea, que no brille, que no lo valoremos, que no lo tengamos en cuenta. Bueno, el matrimonio tiene esta misión de mostrarle al mundo verdaderamente ese amor. Vamos a pedirle en este día de la novena al Señor que nos ayude, que los ayude, por supuesto, en primer lugar, a los matrimonios cristianos, a que vivan esta dimensión de alianza con Dios en primer lugar. En primer lugar. No es solo el amor entre el varón y la mujer, sino que es el amor entre el varón y la mujer con un fundamento que es el amor divino. Que valoren cada día más ese sacramento recibido, que sea un signo realmente para el mundo de cómo Dios nos ama, aunque implique dificultades, aunque implique sacrificios, y que de esa manera podamos ir entendiendo cada vez mejor hasta qué punto Dios nos ha amado y participar un día también nosotros, porque hemos sido invitados a ese banquete eterno de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Y vamos a pedir al Señor especialmente en este día que les conceda a todos los matrimonios cristianos la gracia de vivir así y de un día poder participar también de esas bodas eternas en la Jerusalén del cielo. Que así sea.